Buenas. En el día de hoy vamos a tratar el tema Jesucristo, el justo indulto por la deuda. Vamos a estudiar, a analizar un poquito Mateo 18, especialmente del versículo 23 en adelante. Y vamos a leer en el día de hoy Romanos capítulo 4, versos 4 al 5, en donde dice el apóstol Pablo: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La noticia del perdón presidencial o indulto incondicional que le dio el presidente saliente de los Estados Unidos, Joe Biden, a su hijo Hunter en el invierno del 2024, que abarcaba todo acto punible desde 2014 hasta el día de la firma, fue objeto de una serie de comentarios y opiniones sobre la acción, más que todo el presidente político Donald Trump dijo con mucho énfasis que nadie está por encima de la ley. Y cuando condenaron a su hijo por mentir sobre su adicción para adquirir un arma de fuego y por evasión de impuestos por más de $1 millón, dijo que era una persecución política usando como instrumento el sistema de justicia, cosa que también habían asegurado sus opositores políticos, quienes habían hecho en caso de su adversario. Lo que habían hecho en caso de su adversario, que todos nosotros sabemos lo que ocurrió con todas las demandas que se le establecieron al hoy presidente electo de los Estados Unidos. Preguntado por uno de los medios informativos acerca, dice, de si el indulto presidencial podría ser revocado judicialmente, el juez Andrew Napolitano, originario de Newark, me llamó la atención eso, que fue el originario de la ciudad que amamos, ¿verdad? Dijo que no. Una vez una persona es indultada, es como si nunca hubiera pasado. Esa fue la declaración de este juez, consultado a través de uno de los medios de comunicación más conocidos de los Estados Unidos. Quizás uno de los aspectos teológicos menos tratados en nuestras exposiciones es el concepto del pago de la deuda, que como consecuencia del pecado incurrimos ante Dios. El concepto teológico de la expiación se habla muy poco y se entiende menos todavía, porque siempre estamos buscando pagar por nuestros propios medios la deuda en que hemos contraído toda la humanidad. Todos hemos fallado, todos hemos pecado. Traemos eso en nuestra marca, en nuestra carga genética, en nuestra estructura genética. Hay algunas personas que se ponen un poquito, se paniquean cuando oyen a otro predicador decir que todos hemos pecado, que todos somos pecadores. Y no somos pecadores simplemente porque cometimos un pecado, sino porque nacimos pecadores. Entonces, pecamos porque somos pecadores. Eso es lo que dice la Biblia. Pero mucha gente se paniquea y dice: no, yo soy un santo. Somos santos en Cristo Jesús, justificados por la fe, no por obras, no porque nada bueno, pero en nuestro cuerpo, como dice el apóstol Pablo, están las marcas indelebles, están las marcas de una naturaleza caída que nos tiende a hacer cosas que en algunos juzgamos sus tipos de pecado, pero en nuestros tipos de pecados no los juzgamos, no los condenamos. Es cierto, cada vez que el cristiano peca por accidente, tiene que decirle al Señor: perdóname. Pero si hubiera sido limpiado completamente, totalmente, espíritu, alma y cuerpo, y no solamente el alma y el espíritu, entonces no pecara más. Pero de vez en cuando nos encontramos nosotros mismos fallándole a Dios. Y cuando nos encontramos fallándole a Dios, ahí es que no entendemos bien el concepto de la expiación. Entonces,
El pecado trae como resultado consecuencias que son muy notorias y es la causa directa de todos los males que enfrenta la humanidad. El problema estriba en que la gente y aún creyentes que podemos asegurar que no son malas personas, no han hecho. La expiación es un concepto profundo y multifacético que se encuentra en diversas tradiciones culturales y también en filosofías, pero es desde la religión que ha llegado hasta nosotros. Este tiene la idea de reparar o compensar un error, compensar o reparar un pecado o una falta, buscando restablecer un equilibrio que sea alterado por las acciones del individuo. Aunque el pecado es una condición con la que nacemos, como decíamos anteriormente, viene con nosotros, con nuestros genes, no se nota hasta que comenzamos a romper las normas establecidas y crear un ambiente de inseguridad con nuestra conducta. Tenemos que saber eso. Si no lo sabemos, entonces vamos a estar siempre cargando con culpas y entonces frustraciones. ¿Cómo definiríamos nosotros ese tema que hemos estado considerando hasta el día de hoy, que es la expiación? En un sentido más amplio, implica la acción de hacer enmienda por algo que se ha cometido, ya sea un daño físico, un daño emocional o un daño moral. En el ámbito religioso, muchas culturas tienen rituales o prácticas dedicadas a la expiación. Por ejemplo, en el cristianismo, la idea de la expiación se asocia con el sacrificio de Jesucristo, quien asumió los pecados de la humanidad para impartir su redención. En el antiguo pacto, la palabra expiación viene de Kippur, que a su vez viene de Kafar, que traduce aplacar, cancelar, condonar, cubrir, pacificar o hacer las paces. Todos esos sinónimos son entendibles cuando hablamos de la expiación en el Antiguo Testamento, o Kafar o Kippur, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos, tres eventos se relacionan directamente con este acontecimiento. El primer evento, y que podemos considerar en el día de hoy, es el sacrificio pascual o la muerte de los primogénitos, en donde un cordero era sacrificado y se untaba su sangre en los dinteles mientras toda la familia comía en el interior de la habitación, de la casa, la carne del mismo cordero que fue sacrificado y que su sangre fue derramada. Jesucristo es el Cordero de Dios, el Cordero Pascual, que fue sacrificado para librarnos del ángel de la muerte que visita los hogares, trayendo división, trayendo destrucción y trayendo muerte. Por eso en Éxodo capítulo 12, especialmente el versículo 13, dice que la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 5, verso 7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. El día de la expiación, el becerro que era sacrificado por la reconciliación de la familia del sacerdote, o un macho cabrío sacrificado, y el macho cabrío liberado o chivo expiatorio. En Levítico 16 vemos esta historia donde se buscaban dos machos cabríos idénticos, sobre los cuales se echaban suerte. Uno era sacrificado a Jehová y el otro era soltado al desierto. A este último se le llamaba Azazel. Algunas sectas creen que este chivo era dedicado a un demonio y que a eso se refiere el nombre Azazel. Pero las interpretaciones más aceptadas es que ambos chivos representaban a Cristo. El que moría
al Cristo morir en la cruz, representaba a Cristo, ¿verdad? En la cruz del Calvario, el chivo que moría. Y el que era soltado, al Cristo resucitado. Es interesante que aunque ambos sacrificios eran importantes, pero Cristo no se cumple la primera parte del becerro, porque en Hebreos 7, 26, 27 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La otra cosa que nos interpreta, ya van dos cosas, ¿verdad? El Cordero Pascual, también entonces el chivo expiatorio. Ahora, el tercer ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento de la expiación es la serpiente de bronce, que nos narra Números capítulo 21, versículos 4 al 9, donde el pueblo de Israel, durante toda su travesía por el desierto, se vivió quejando, de tal manera que su lenguaje llegó hasta la queja. Al final de esa trayectoria se quejaban por todo, por el liderazgo, por el viaje, por la falta de agua, por el maná. Le llamaban qué pan tan liviano. Y Dios les envió serpientes, que algunas versiones traducen como ardientes, y que quizás se referían a las mordeduras que causaban fiebre y dolores articulares espantosos. Muchos murieron por causa de estas mordeduras. El pueblo por primera vez reconoce su pecado y pide a Moisés que intercediera ante Dios por ellos. Y les mandó que hicieran una serpiente de metal, específicamente de bronce. Por eso el bronce es tipo de la expiación, de la redención. Y que la levantara en un asta. Y todo el que fuera mordido por las serpientes naturales iba a ser librado cuando mirara la serpiente en el asta. Tipo de la cruz. Aleluya. Nos llama la atención que la serpiente era tenido como un animal maldito y que Dios había dicho que no hicieran imágenes de talla. Pero ayer, tal como hoy, la bendición no estaba en los objetos, en los animales, ni en las cosas que usaban como elementos de enseñanza, sino en la obediencia a Dios. Por eso vemos cómo muchos años después, en tiempo de los reyes, todavía adoraban la serpiente a quien llamaban Neustán, en donde Ezequías nos describe en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, segundo capítulo capítulo 18 de Segunda de Reyes, el versículo 4, nos describe este hecho de que todavía adoraban a la serpiente. El día de Yom Kippur, o Día del Perdón, es una ocasión que es usada en diferentes comunidades para que los individuos busquen la expiación y por ella el cambio a través de la reflexión y el arrepentimiento. Ahora, volvamos al principio. Cuando el hombre, o sea, la humanidad, pecó desobedeciendo a Dios, dio origen a una serie de acontecimientos que culminan con la muerte segunda, o con la separación eterna de Dios. Pero entre la desobediencia y esa muerte hay una serie de acontecimientos que debemos conocer para poder recibir y conocer y entender la solución. El pecado no es un hecho aislado. El pecado no es algo que yo hago y que se quedó allí. Nada más a mí me perjudica. No. El pecado es una ofensa contra la santidad de Dios. Y nadie puede ocultarlo o salirse de ese atolladero por sus propios medios. Cuando la primera pareja pecó, cerró sus ojos espirituales al no escuchar a Dios y abrió sus ojos del alma a escuchar a quien hablaba lo contrario a lo que Dios había dicho. Jueces capítulo 6, verso 1, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová
y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. El hombre e Israel perdieron su posición, perdieron su posesión por no entender que con el pecado no se juega. Tú no puedes meter llamas, fuego entre sus senos sin que tus pechos ardan. No puedes jugar con el pecado. El pecado trae consecuencias. El perdón que es traído por la expiación es la única solución al problema del pecado. ¿Cuál es la importancia de este evento, de este elemento que hemos estado hablando hasta ahora, que es la expiación? San Francisco de Asís decía que hay 3 niveles de perdón. El primer nivel está en Dios. Dios proveyó el perdón incondicionalmente. El segundo nivel somos nosotros mismos. Y el tercer nivel del perdón es el perdón a otros. Perdón de Dios y a Dios, perdón de nosotros mismos y el perdón de otros. Dios, cuando no lo digamos, aunque no lo digamos, muchas personas se enojan con Dios porque no les da lo que piden o esperan. Cada vez que decimos, ¿por qué permitiste tal cosa? ¿Por qué te llevaste o no te llevas a mi familiar? ¿O por qué me suceden esas cosas a mí? Estamos haciendo responsable a Dios de nuestras malas decisiones, de nuestras malas elecciones y de nuestras malas acciones, de las circunstancias, y debemos resolverlo. Aunque la Biblia no registra que debemos perdonar a Dios, la realidad es que si esa persona no se pone a cuenta con el Supremo Creador y buen Salvador, su destino es muy oscuro. Nosotros mismos somos el próximo nivel del perdón. Reconocemos que una persona que no se ha perdonado a sí misma, cuando continuamente vive pidiendo perdón por pecados confesados, por pecados abandonados, debemos aceptarnos con nuestras imperfecciones y entender que no nacemos para ser perfectos, porque ese concepto entraña la idea de que todos te acepten, y eso ya no depende de ti, sino del otro. Es muy importante. Yo siempre me enojo cuando alguien dice esas palabras refiriéndose a mí. He oído muchas personas que dicen, el pastor o Daniel, o como quiera decirlo, es una tremenda persona. Él no es perfecto. Y lo que me enoja es que, ¿por qué me dicen eso si nadie es perfecto? La culpa, la autocondenación y el rencor son producto de esa falta de aceptar el perdón. Eso de aceptar el perdón nos lo habla bien claro el pasaje de los 2 deudores en Mateo 18, 23 al 35 que dijimos al principio. Hubo uno que debía 10,000 talentos. Un talento es igual a 6,000 denarios. Y fue perdonado. Otro le debía 100 denarios y no le perdonó. Un denario era el salario de un obrero en un día. Un año tiene 354 días lunares. Por tanto, un obrero regular ganaba esa cantidad al año. Si multiplicamos 10,000 por 6,000, es igual a 60 millones. Y si lo dividimos entre 354, nos está hablando de 170,000 años impagable. 170,000 años de deuda tenía para pagar. ¿A quién se le ha perdonado la deuda del pecado y no perdona? A quien le ofende es igual que ese hombre que no perdonó a uno que le debía muy poquito. El pecado entró por causa de la desobediencia del hombre. Transgresión es la palabra peshá, que significa revuelta. Es infracción de la ley o violación de un pacto. El pecado nos hizo culpables. Estábamos endeudados con Dios a causa de nuestro pecado. Le ofendimos y tenemos que encontrar alguna forma de pagarle a Dios. Imagina que le tuviera que dar una explicación a Dios por cada palabra grosera que has pronunciado, por cada pensamiento impuro que has tenido, por cada cosa mala que has hecho. ¿Qué explicación le darías? ¿Cómo te podrías justificar?
El pecado es un problema real que tiene que ser resuelto. El pecado es un problema real que tiene que ser resuelto. Isaías capítulo 35, el verso 4 dice: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios canceló la deuda de una manera unilateral. Todo lo que el ser humano debe hacer es aceptar esa oferta que Dios le hace para que haya perdón y vuelva la paz. La palabra paz es muy interesante, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pero en el Nuevo Testamento la palabra que se utiliza es eirene, que significa estar a una con Dios. Estar a una con Dios, estar de acuerdo con Dios. El perdón en Dios es una obra de justicia. ¿De justicia por qué? Porque Cristo, el Santo, el Inmaculado, fue sacrificado por nuestros pecados, llevando nuestros pecados para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios. La imputación de mi pecado cae sobre Cristo, pero la imputación de su justicia cae sobre mí. Es un acto de justicia el perdón. La solución divina trajo perdón, borrar, limpieza de pecados y de conciencia, relación y comunión con Dios, o sea, cercanía con Dios. Durante el mandato de Andrew Jackson, uno de los presidentes de los Estados Unidos, aconteció que un hombre de la oficina de correos vio que alguien estaba robando. Este empleado se llamaba George Wilson. Al ver al ladrón, toma un arma, le dispara y lo mata. Por este hecho fue condenado a muerte. Al enterarse de este episodio, el presidente Jackson extendió el perdón, pero George Wilson no lo aceptó. A causa de ello surgió un gran debate, un debate legal que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Y el juez de la Corte Suprema estableció una sentencia en la cual dijo: la declaración del perdón es solo un pedazo de papel, pero tiene el poder de perdonar si lo acepta la persona que es objeto del perdón. Si la persona que es objeto del perdón se niega a aceptarlo, ella no puede ser absuelta. Por tanto, debe ejecutarse la sentencia de pena de muerte dictada contra George Wilson. George Wilson fue ejecutado por rehusarse a aceptar el perdón. Tú has sido perdonado, yo he sido perdonado. Y es un acto de justicia de Dios, no por obra que nosotros hubiéramos hecho, sino por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Dios nos ofreció el perdón. Si tú lo aceptas, si tú lo recibes, si tú lo crees, eres perdonado. La persona que no valora el perdón que se le ha concedido gratuitamente tendrá problemas en perdonar a los que le ofenden, porque creen que le debe pagar. Es como el caso de los dos deudores que acabamos de mencionar. El no perdonar es como tomarse un veneno para ratas y esperar que sean las ratas que mueran. Si usted quiere matar las ratas, tiene que darle el veneno a las ratas, no comérselo usted. Y la falta de perdón al único que perjudica es al que no perdona. Anne Lamont dijo esas palabras: pensemos a quién debemos pedir perdón y a quién perdonar. Las personas que tienen mayor problema perdonando a los que le ofenden son los que no han entendido y valorado las dimensiones de la deuda que le fue cancelada a ellos gratuitamente. Ni mucho menos la han recibido, porque siempre están tratando de hacer algo para pagar una deuda impagable, cancelada. Y al no poder hacerlo, son inmisericordes con los demás. El ejemplo de Absalón: no perdonó a su hermano Amnón, que cometió un acto vulgar, un acto terrible, pero él fue perdonado. Él fue perdonado. ¿Cómo sabemos si una persona cree que ha sido perdonada? Por el cambio en su estilo de vida, por el cambio en su conducta. Una persona que sabe lo malo que era y lo inmerecido de su perdón, no vuelve a pecar.
no vuelve a pecar deliberadamente más. Jesús le dijo a la mujer sorprendida en el acto del adulterio: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Al paralítico: no peques más, no sea que te sobrevenga una cosa peor, le dijo Jesús. Porque ama a quien le ha pagado su deuda. Sus prioridades, sus inversiones, sus cuentas bancarias, sus ofrendas, sus diezmos, así lo demuestran. Cuando usted ve a una persona que no ofrenda, que no diezma, que no da lo que Dios es debido que todos los demás hacen, es porque esa persona no sabe, ni ha recibido, ni ha valorado el perdón. La mujer que vertió el frasco de perfume de nardo sobre la cabeza del Señor, así lo demostró. La viuda que dio lo único que tenía para su sustento, a quien mucho se le ha perdonado, mucho ama. Porque no está tratando de ganarse el perdón o de pagar por la deuda con sus obras de justicia personal. El que ha sido perdonado sabe que fue cancelada la deuda gratuitamente por la bondad de Dios y no por su propio esfuerzo. Aleluya. Tenemos que entender esto para evitar vivir en condenación. El que ha recibido el perdón tiene un espíritu perdonador. No juzgan ni condenan a los demás, como que ellos tratan a los demás como que ellos han sido perdonados, como el fariseo y el publicano. La condenación ata nuestro futuro al pasado y nos estanca. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, como nos dice Pablo en Romanos 8:1. Recibamos el perdón de Dios, recibamos la satisfacción de Dios. Dios está satisfecho por causa del juicio que fue establecido en la cruz. Él está contento con su Hijo Jesús. Y todos los que han recibido a Jesús como Salvador personal tienen el carácter de Él. Y Él es perdonador. Dios te bendiga y recibe el perdón de parte de Dios como yo lo recibo. Amén y amén.